Muy buenas a todos y a todas. Yo soy Aaron Contreras, estudiante de la Universidad de Talca de Chile, y el día de hoy les traigo un ejercicio que nos solicita calcular la capacitancia equivalente. En primer lugar, y como ya lo he mencionado en otro video, quisiera partir definiendo las ecuaciones que nos permite calcular los condensadores conectados en serie y los condensadores conectados en paralelo. Para los condensadores conectados en serie, obtenemos la siguiente ecuación, la cual sería uno dividido en la capacitancia uno del condensador uno más uno dividido en la capacitancia del condensador 2 más uno dividido en la capacitancia enésima, o sea, cuántos condensadores estén conectados en serie. Eso lo sumamos y después lo tenemos que elevar a la menos uno para obtener la capacitancia equivalente en serie. Y por otra parte tenemos la capacitancia equivalente para condensadores conectados en paralelo, la cual sería así. Simplemente sería sumar la capacitancia uno más la capacitancia 2 más la capacitancia enésima. ¿Cuántas? Dependiendo de cuántos condensadores estén conectados en paralelo. Pero, ¿cómo podemos determinar el tipo de conexión entre condensadores? La clave para determinar el tipo de conexión es analizar los nodos de la figura. Un nodo es un lugar en el circuito donde dos o más componentes tienen una conexión en común. Como podemos observar, aquí tenemos la fuente de voltaje, la cual va viajando la corriente del punto A al punto B, y tenemos dos condensadores C1 y C2, los cuales estarían conectados en un mismo nodo, puesto que tienen una conexión en común. La corriente va a viajar a través de ellos por un mismo camino. Otro truco que les voy a enseñar para determinar cuál es el tipo de conexión en serie o cuál es el tipo de conexión que estamos presenciando sería de, por ejemplo, extraer imaginariamente el elemento de tal forma que nosotros nos demos cuenta de que si al extraer dicha figura interrumpimos el paso de la corriente. Como podemos observar, aquí tenemos un vacío. Entonces la corriente no puede seguir su camino normalmente, de ir de A a B. Por lo tanto, al condensador 2 no le va a llegar electricidad y no va a poder cumplir su función. Por lo tanto, al estar de dicha forma, podemos determinar que ambos elementos están en un mismo nodo, puesto que tienen una misma conexión. Y eso nos da a entender que tenemos una conexión en serie. Y por otra parte, para determinar si las conexiones están en paralelo, es el caso contrario. Nosotros extraemos imaginariamente la figura y podemos determinar el paso de corriente que pasa por acá. Y aquí tenemos un vacío. Sin embargo, podemos observar que la corriente no solo va por ese camino. No es el único camino que debe de recurrir para ir de A a B, puesto que por acá también puede ir. Y justamente es por aquí donde está el condensador 2. Por lo tanto, el condensador 2 al fin y al cabo está conectado en paralelo con el condensador 1 que teníamos anteriormente. Ahora bien, vamos a determinar paso a paso cuáles conexiones están en paralelo y cuáles conexiones están en serie de los distintos condensadores. Pero, en primer lugar, quisiera determinar cuál tipo de condensador estamos analizando, puesto que este condensador es del tipo electrolito, ya que, como podemos observar, es necesario que la conexión esté de tal forma para que éste pueda cumplir su función normal. Es decir, el terminal, perdón, el terminal positivo debe estar conectado a al polo positivo del condensador y el terminal negativo debe estar conectado al polo negativo del condensador. Si no hacemos esto,
Si lo hacemos en modo reverso, o sea, positivo, negativo, negativo, positivo, ¿qué va a ocurrir? Bueno, simplemente lo que pasaría en ese caso es que el condensador en algún momento va a terminar explotando. Lo podemos observar en el siguiente video a continuación. Muy bien, una vez visto el video ya podemos tener claridad de la seguridad que debemos obtener en la realidad al hecho de conectar muy bien un condensador a una batería para que pueda cumplir su función. Ya que, como pudimos observar, al explotar el condensador obtenemos un cortocircuito en la figura. Entonces eso va al fin y al cabo a- a- a prohibir que se cumpla la función natural del condensador. Pero en esta figura, no sé si se dieron cuenta, nosotros no tenemos ni polo positivo ni polo negativo definido. Entonces, ¿cuál es nuestra meta en este caso? Tenemos que intentar lograr definir cuál es el camino de corriente más apto para analizar nuestro circuito, puesto que, como ya hemos mencionado, debe entrar por la recta del condensador, donde estaría el polo positivo, y salir por la curva. Para ello voy a demostrar cómo definiríamos un camino correcto y un camino incorrecto. En primer lugar, quisiera definir el camino incorrecto. Imaginemos que yo estoy tomando este camino de corriente para llegar hasta acá. Bien, entonces este sería el polo, o sea, el terminal positivo de la batería. Y entramos por acá, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Estamos entrando por el sentido opuesto del condensador. Y al fin y al cabo, eso va a hacer que explote. Y se va a generar un cortocircuito en este punto. Ahora bien, sigamos el camino. También va para acá la corriente. Y aquí sale para allá. Y la misma razón, como podemos observar, tenemos la curva. Entramos por la curva, está al revés. Y eso o sea, va a terminar explotando, al fin y al cabo. Lo mismo por acá. Seguimos el camino y podemos observar que entramos por la curva. ¿Qué va a pasar? Está conectado al revés. Va a terminar explotando el condensador. Como podemos observar, este no es un método correcto, puesto que tenemos un cortocircuito acá, tenemos un cortocircuito acá y tenemos un cortocircuito acá. Por lo cual, este análisis es totalmente incorrecto, ya que no tendría mucho sentido analizar una figura de este tipo. No tendría sentido analizar una figura donde tenemos una explosión acá o un cortocircuito acá y acá. Por lo tanto, solamente resta que el lado positivo o el terminal positivo de la batería sea por acá. Entonces, por el sentido convencional de la corriente, sale por el lado positivo por acá y llega al lado negativo por acá. Muy bien, ahora vamos a definir el camino con las flechas para poder determinar si esto está correcto o no. Sale para arriba y sale para abajo. Sigue este camino y como podemos observar acá, em, claramente aquí está pasando por la recta primero y saliendo por la curva. Entonces, este sí se está cumpliendo y no hay ningún problema de peligro o de explosión. Así que puede seguir no más bien el paso de corriente. Sigamos por acá. Como podemos observar, esta flecha me indica que la corriente va para acá y llegaría al condensador de 3 UF que está acá. Eso
al fin y al cabo está correcto, puesto que va a pasar por la línea recta y va a salir por la curva. Lo mismo por acá, va a pasar por la línea recta, va a entrar por la línea recta y sale por la curva. Ah, al fin y al cabo, entonces todos estos sentidos están bien definidos, puesto que no se va a producir ningún cortocircuito a primera vista. Seguimos el camino, por acá, entra por la recta, sale por la curva. Seguimos el camino, para acá, entra por la recta y sale por la curva. Seguimos el camino y por acá. Y como podemos observar, nosotros necesitamos llegar al terminal negativo, en este caso, de la corriente. Entonces esto va para arriba. Seguimos el camino. Aquí entran estas dos flechas, estas dos corrientes y llegan al terminal negativo. O nos queda por analizar. La corriente seguía por acá, salía por acá también y entra por acá. En este caso también entra por la recta y sale por la curva. Por lo tanto, podemos concluir que este es el sentido real y coherente de nuestro circuito en cuanto a la corriente. Ahora bien, quisiera ver o quisiera analizar las conexiones de tal forma que yo esté respetando el sentido de la corriente. Más fácil aún, nosotros tenemos que analizar desde fuera o de lo más lejano a la fuente para poder determinar qué conexiones están en serie y qué conexiones están en paralelo. Por ejemplo, si yo sacara este elemento de acá, claramente el único, aquí no se vería afectado ni este ni este. Por lo tanto, este va a estar paralelo al de acá, o puede estar paralelo al de acá. Pero es más fácil, puesto que si yo saco este y este, podemos observar según las flechas que al seguir este camino, o al seguir este camino, este condensador al final del día va a estar en serie, con la equivalente entre este y este. Muy bien. Por lo tanto, el que estaba acá, el de 3 UF, va a estar en paralelo con este otro de 3 μF. Y por otra parte, si yo extrayera esta fuente, no afectaría al de 3 UF de acá. Por lo tanto, yo puedo determinar que este y este están en paralelo. Para calcular las conexiones en paralelo, sabemos que debemos sumar las capacitancias de forma normal. Por este lado tenemos 3 más 3, que me daría un resultado de la capacitancia equivalente de 6 μF. Y por este otro lado tenemos 3 más 4, lo cual me da un resultado de 7 μF. Ahora bien, puedo construir un circuito nuevo de tal forma que yo respete el sentido de corriente con las capacitancias equivalentes calculadas. El circuito sería el siguiente: ir respetando las posiciones de los elementos, podemos obtener una coherencia de lo que estábamos haciendo. En este caso, la capacitancia equivalente que calculamos antes de 7 μF está acá. Y en el caso de acá, de la capacitancia equivalente de 6 μF está acá. Ahora bien, podemos observar que la conexión que está acá está en serie, puesto que si seguimos las flechas, podemos observar que al interrumpir el paso de cualquiera de esas dos, la conexión no llegaría a la una o a la otra. Lo mismo acá. Podemos observar que según el camino que sigue el circuito, o la corriente, mejor dicho, estas conexiones estarían al fin y al cabo estarían en paralelo, o sea, perdón, en serie.
Por lo tanto, para poder calcular la equivalente, tal y como dice la ecuación, sería 1 dividido en la capacitancia más 1 dividido en la otra capacitancia y todo eso elevado a la menos 1. Lo cual en este caso nos daría un resultado aproximado de 3,73 μF, faradios. Y por otro lado tenemos el de acá, cuya capacitancia equivalente sería de 1 partido en esta capacitancia más 1 partido en esta capacitancia. Y todo eso elevado a la menos 1. Lo cual me daría un resultado de 3,75 μF. Muy bien, ahora podemos volver a acomodar nuestro circuito de tal forma que obtenemos o podemos mostrar las capacitancias equivalentes calculadas siguiendo la misma lógica anterior. La capacitancia equivalente de 3,75 iría acá arriba y la de 3,73 estaría acá abajo. Muy bien. Una vez hecho este resumen, o por decirlo así, debemos determinar finalmente cuál tipo de conexión está entre esos dos condensadores. Y si podemos observar muy bien el camino, no importa si yo extraigo esta figura o esta otra figura o este otro elemento, al fin y al cabo van a estar en paralelo, puesto que las corrientes, según su sentido o su dirección, van a seguir al fin y al cabo. Van a estar en distintos nodos, dicho formalmente. Por lo tanto, CT, lo cual era lo que nos estaban preguntando, sería finalmente sumar la capacitancia equivalente que está acá, más la capacitancia equivalente que está acá, puesto que están en paralelo. Finalmente, CT sería un resultado de 7,48 μF. Muy bien, ese ha sido todo el ejercicio. Espero que se haya entendido. Cualquier duda, puesto que es un ejercicio bastante complejo, cualquier duda déjelo en los comentarios y intentaré explicarlo nuevamente. Si les gustó el video, por favor denle like, les agradecería mucho y les deseo una muy buena semana. Que les vaya muy bien en sus estudios y también recuerden, si van a trabajar en electricidad, conecten bien los condensadores, porque si no van a explotar. Nos vemos.